Ahora mi hermano, o- ahora, ahora mi hermano no alcanzó a estar y me pidió que si podía suplirlo en este momento. Y pues me dijo Juvenal de que querían estudios de doctrina. Esto es muy importante, muy bueno, principalmente los recién bautizados como Viced y los que no están bautizados. Es muy provechoso todo esto. Nomás para que vean lo importante que es conocer y conocer las escrituras. Y porque hay mucha falsa doctrina donde quiera. Entonces, a lo que vamos a mirar, de que eh, quizás como jóvenes a veces tienen la tentación de visitar alguna iglesia, pues a lo mejor vayan por causa de algún velorio, de algún familiar, o a lo mejor vayan por el bautismo de algún amigo muy cercano a ustedes. Y van a mirar que en la mayoría de las iglesias, cuando pasan adelante a orar, les echan aceite les ponen aceite en la frente. Entonces, ¿qué de esto? Para esto vamos a hablar del tema de la santa unción. Es muy importante que conozcan las bases bíblicas porque ellos también usan bases bíblicas. Entonces, si los testigos de Jehová mencionan que Jesús es hijo, les van a dar unos muchísimos textos que nomás digan hijo, 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 y van a decir, ¿ves? No es Dios Jesús, sino es hijo. Ellos mismos acomodan los textos. Entonces es muy importante que miremos lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Para eso, miren lo que voy a hacer. ¿Sabían que en el Nuevo Testamento menciona la unción del aceite? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes van a decir, pero si en el Antiguo Testamento era cuando se usaba, entonces los voy a confundir. Voy a leer el texto y ustedes observen qué explicación me dieran de eso. Supongamos que yo crea que se tiene que seguir usando el aceite ahorita. Y fíjense el texto que voy a usar, ¿cómo me van a contestar? Miren, ahí les va. Los voy a confundir primero para que vean. Vamos a mirar primeramente Marcos 6:13. Quiero que tomen sus Biblias y vamos a mirar esta parte. Cuando el Señor mandó a los apóstoles a que predicasen la palabra del Señor, que oraran por los enfermos y que sanasen enfermos, sacaran demonios, los mandó a eso. Dice, versículo 12, Marcos 6:12, ¿ya lo tienen? Marcos 6:12. La página 47. Nomás para que miren qué respuesta darían ustedes o qué contestación. Supongamos que yo creo que se tiene que poner el aceite. Entonces, yo lo primero que les voy a mostrar, ¿por qué no lo usan? La respuesta rápida es que solamente en el Antiguo Testamento, pero para que se sorprendan, les voy a leer el Nuevo Testamento y los apóstoles. Entonces, fíjese bien, dice, y saliendo el Señor los mandó a los apóstoles, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. ¿Sí miraron ese texto? ¿Quiénes hacían eso? Los apóstoles. ¿Quién los mandó? El Señor. ¿Qué señales tenían ellos? Pues dice así, dice que echaban fuera muchos demonios. Predicaban la palabra, predicaban que los hombres se arrepintiesen de todo el pecado, de todo lo malo. Ese era el mensaje que llevaban. Desechaban fuera de muchos demonios y ungían con aceite muchos enfermos y sanaban. Entonces, ¿no cree que les pudiera confundir esto? Si ustedes llegan a una iglesia, a una doctrina y les ponen aceite, les pueden mostrar este texto, ¿qué contestación tendrían ustedes ahí? ¿Alguien me puede decir una observación de qué contestación me dieran ahí? Ahí son uno. Amén. Ah, pues yo no sé si sea la respuesta correcta, pero yo diría que en esta, en este tiempo, pues Jesús todavía no había muerto, no había cumplido la ley. Así que todavía estaban haciendo algo, pues bien.
no que fuera malo, pero algo respaldado por la ley y estaba bien. Es Sí, buena respuesta esa, ¿eh? Esa es muy buena respuesta. Entonces, deje los confundo más. Les voy a leer Santiago, nomás para que vean que es muy necesario, hermanos, jóvenes, que tienen que aprender la doctrina. Estos temas dan sueño, cansan, y te hacen quebrarte la cabeza, te hacen leer. Algunos van a estar bosteciendo, no es malo. Bostecien, cabecien no le hace. Estamos estudiando, no hay problema. Pero esto es lo que tenemos que mirar. Entonces, miren, ya me dio una respuesta y estuvo bien, estuvo más o menos bien la respuesta del hermano. Entonces, ahora quiero que me den respuestas a Santiago 5:14. Por eso, para poder dar el estudio, pretendo primeramente confundirlos para ver cómo se van a defender ustedes. Como que yo soy una persona que estoy diciendo, hay que poner aceite. ¿Cómo se defenderían ustedes? Que ya tienen un año de bautizado, 2 años de bautizado, que nacieron en una iglesia chiquitos, que vieron a sus papás que nunca se usó. ¿Cómo? Aunque no sean bautizados, ¿qué respuesta me dan ustedes? Entonces, Santiago, capítulo 5 versículo mm, 14. Estamos hablando en Santiago, ¿eh? Que es en el Nuevo Testamento. Dice, hace la pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con qué? Con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si estuviera en pecados, le serán perdonados. Leí en Santiago, nomás para que vean. Entonces, ¿qué respuesta? Para que vean lo importante que es la doctrina. O sea, muchas veces decimos, pues nomás que predique del amor. El amor es doctrina también, es bueno. Que predique de la fe. Es necesario que sepamos esto nosotros, porque tenemos que conquistar a las personas a que se sujeten a la Biblia, a hablarle a las personas, a ellos mismos hay que predicarles lo que es la verdad de la palabra, pero ¿cómo? Por eso tenemos que conocer para que mire lo importante y que si juega en punto que ustedes jóvenes no se desanimen, sigan estudiando la doctrina, los puntos básicos, porque estamos rodeados de muchas doctrinas. En la universidad, en el trabajo, va a haber compañeros, compañeras que van a defender estos puntos que estamos atacando. ¿Y cómo le van a hacer ustedes? ¿Están preparados? El problema no es que a lo mejor nunca los vayan a convencer, el problema es que los perturben a ustedes. Ese es el problema. Entonces, vamos a mirar. ¿Quién me da una respuesta de este, el versículo 14? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Paz de Cristo. Men- Creo que una parte que es muy importante aquí es el verso 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Y yo creo que cuando usa el aceite, yo lo relaciono un poco con Jesús. Él sanaba muchísima gente y había un ciego que él sanó. Dice que él escupió en el lodo y en la tierra hizo lodo y se lo puso en los ojos. Pero realmente él fue sanado por su fe, porque también había muertos, también había enfermos que Jesús nomás sanaba así nomás. No tuvo que agarrar lodo, no tuvo que agarrar algo especial, era pues solamente por la fe. esa es una de las respuestas. Sí es una de las respuestas. Sí lo es. Porque dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. No le está atribuyendo, no le está atribuyendo la sanidad al aceite. Por eso dice, la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, la oración es la que hizo el efecto. En pocas palabras, se clamó a Dios. ¿Y quién hizo el efecto? Dios. Pues no se le está dando tributo al aceite allí, si se fijan. Entonces, Josué dijo algo que esto era algo de la ley. Sí es cierto, era una costumbre de la ley. Para eso, vámonos al origen. Vamos a ver el origen en esto
y lo voy a abreviar. Ya no voy a decir muchos textos. Usted, nomás le voy a dar así para que usted después en su casa pueda estar mirando. Mire, la Biblia, la Biblia nos habla, vamos a hablar así, o enumerarlos, de 4 tipos de aceite. O podríamos decirle 4 tipos de uso, 4 tipos de aceite. Entonces, número 1, había aceite comestible, el que se come, comestible. Cuando la mujer, la viuda que Dios le hizo, le multiplicó el aceite del jarrón, que no, y también de esta de Eliseo, cuando oró por la señora que no tenía para pagar a sus acreedores y que multiplicó el aceite para que estuviera, lo vendiera en vasos. Era aceite comestible. Entonces, el aceite comestible está en la Biblia, no era el aceite de la Santa Unción, era comestible, era para comer. Eh, Posiblemente era de un ingrediente, a lo mejor de oliva, no sé, pero era comestible. El otro dice aceite para las lámparas. Algunos creen que era también de oliva el de las lámparas, pero no hay exactitud en la Biblia que diga, pero era un aceite eh, especialmente como era obvio, estamos hablando de siglos atrás, no había electricidad. Entonces, ¿cómo se alumbraban los lugares? Pues era con lámparas. Por eso puso el ejemplo de las 10 vírgenes que traían sus lámparas y con aceite, el aceite era el combustible que tenía encendida la llama. Por eso se les estaba pagando a ellas y dijeron, danos del aceite. No, dice, mejor vayan y compren porque se nos va a acabar a nosotras también. Entonces se usaba como un combustible que era el que se usaba para las lámparas. Estamos mirando dos ahorita, aceite comestible y aceite para las lámparas. Entonces el otro es un aceite para los enfermos, aceite curativo. Por eso le digo, puedo decirle algunos textos, pero no, quiero resumir, aceite para los enfermos, le voy a decir por qué. Cuando el Señor puso el ejemplo de uno que cayó en manos de ladrones y que iba en el camino y que pasó un samaritano y se fue perdón, pasó un levita y se fue de paso, pasó un sacerdote y se fue de paso. Entonces pasó un samaritano, dice, y ungió sus heridas con aceite. Entonces, el aceite se usaba para las llagas, para las heridas, para los moretones, y incluso hoy en día sirve para eso. Hoy en día, si usted se quema, que les caiga aceite hirviendo en una mano, ¿qué le va a pasar en la mano? Se le va a poner roja y le van a salir llagas. ¿Qué es la reacción de las personas? Luego corres a echarte agua fría o hielo y es lo peor que puedes hacer. Entonces, lo que tienes que hacer, yo ya lo hice también, ponte aceite frío y te evita que se te ponga rojo y que te salgan llagas. Es curativo también el aceite. Entonces, ese es el que se usaba en la antigüedad. No más que ya hoy en día la medicina ya evolucionó, se usan muchos medicamentos, como le llaman merteolate y otras cosas que se echan para eso, para heridas. Pero en aquel tiempo era un aceite para los enfermos, para los enfermos. Entonces el otro aceite que la Biblia menciona era el aceite de la Santa Unción, que era un aceite que no era de un solo tipo de aceite. Estoy mirando que eran como, ahorita los vamos a contar, pero eran como de 4 ingredientes, 4 tipos que se hacía como aromático, como a la vez era un olor como perfume, pero era el aceite de la Santa Unción que Dios dio a Moisés para que los sacerdotes lo hicieran con las medidas que Dios dio. Las medidas lo hacían hacer el aceite de la Santa Unción. Entonces, Dios bendijo ese aceite y ese aceite obró para santificar donde caía. Entonces, con ese aceite santificaron las partes del templo y eran santas. Con ese aceite se tenía que ungir a los sacerdotes. Y con ese aceite, por eso era el aceite de la santa unción, era bendecido por Dios, había algo estaba una bendición dada de Dios ahí. Entonces, para ver esto es muy importante. Entonces, si recuerdan los aceites, ¿alguien me los puede mencionar? Bueno, Amén. los 4 aceites son
El aceite, pues yo le puse aceite para cocinar Ajá, y luego el aceite de lámparas, amén. aceite medicinal y luego el aceite de la Santa Unción. A ver, entonces está separado. Entonces, sí mira esto. A lo que vamos, en cierta, vamos a mirar la diferencia del aceite de la Santa Unción, que es donde quiero que se enfoquen en esto. Porque era un ingrediente dado directamente por Dios a Moisés. Entonces, no se tenía que pasar. Era santo conforme a la composición, conforme a los ingredientes, conforme a la medida. Es lo que lo hacía santo, porque así Dios lo hizo. Entonces, cuando ya ese aceite tocaba algo, pues ya era santificado. Entonces vamos a ir rápido en Éxodo 30. Vamos a mirar esto, Éxodo 30. Dios bendiga a todos los jóvenes que se están conectando y pues motivando, hermano, a que estudiemos, que está muy bonito este plan que tienen, que estemos estudiando puntos doctrinales en donde quizás nos puedan atacar, donde nos puedan tratar de trastornar nuestra fe con cosas, hermano, torciendo la Biblia. Y estamos hablando de que como en unas iglesias o doctrinas siguen usando el aceite cuando pasan a orar o cuando van a orar por algún enfermo. Entonces, vamos a ver el aceite de la santa unción. Mire bien, Éxodo 30, versículo 22. Mire bien. Habló más Jehová a Moisés diciendo, ya tienen esta parte para leerlo, ¿sí? Es Éxodo 30, versículo 22. Quiero que lo estén mirando. Miren, dice, y habló más Jehová a Moisés diciendo, y tú has de tomar de las principales drogas de mirra, excelente, 500 ciclos. Ok. Cuenten los ingredientes, ya va una. De mirra excelente es una, pero 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 tiene que tener su medida exacta, 500 ciclos. Son medidas antiguas que después pudiéramos mirar. Y luego el otro, de canela aromática, la mitad. Esto es 250. Canela aromática, ya van dos. Que tiene que ser, ya va a ser la mitad de la cantidad del primero, que sería 250 ciclos. Dice, y el otro que sigue, de cálamo aromático. Cálamo aromático. Igual, la misma cantidad que el de canela, 250. Y luego sigue el otro, de casia, 500. 500 ciclos, dice, al peso del santuario. Y el otro que sigue, y de aceite de olivas, unim. Entonces sí miramos que lleva 5 ingredientes. Y cada ingrediente tiene que tener su medida. Unos aceites tan parecidos a la medida, pero el último, el de casia, el de olivas es un nim, es otro tipo de medida. Entonces, exactamente tiene que ser la medida, no tienes que violar ningún peso, tiene que ser exacto, dice. Versículo 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, obra de perfumador, hermano. Era un perfume hermoso, hermano, olía puros aromas, obra de perfumador, el cual será, este será el aceite de la unción sagrada. Entonces, ¿cuáles eran los usos que se le tenía que dar? Esto quiero que tomen mucho en cuenta. ¿Cuáles eran los usos? Dice, con él ungirás el tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio y la mesa. ¿Sí saben cuál es el arca del testimonio? Dice, y la mesa y todos los vasos y el candelero y todos los vasos y el altar del perfume y el altar del holocausto, donde ofrecían holocaustos, tenías que ungirlo con aceite, todos sus vasos y la fuente y su basa. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar ellos será santificado. Todo lo que el aceite tocaba ya era santificado por Dios. Entonces dice el 30, ungirás también, porque hablamos de objetos, ahora pasan las personas. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Ahora vienen las reglas para que miren esto. Esto dice, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Había una regla, mire bien,
sobre carne de hombre no será untado. Si usted sabe de eso, en las doctrinas que usan el aceite lo untan. Se ponen el dedo los pastores, los ministros, no sé, y te ponen en la frente, pero untado. O sea, te lo untan aquí así en la frente. Entonces dice, sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro conforme a su composición. Dice, ni haréis otro semejante, conforme a su composición, santo es. O sea, por la composición, por el peso, por todas las medidas, es lo que lo hacía santo, según lo que está diciendo este texto. Dice, santo es, por santo habéis de tenerlo vosotros. Cualquiera que compusiese ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de sus pueblos. Entonces, ya estaba donde iba a ser puesto para ungir. Entonces, el aceite de la santa unción se usaba, no era untado, era derramado. Entonces ya miramos que tenían que ungir a Aarón y a sus hijos para que fueran sacerdotes, y esto los iba a santificar. Entonces vamos a comprobar en un salmo rápidamente cómo era el aceite, porque dice que no era untado. Entonces el Salmo 133, Salmo 133, eh, el aceite de la santa unción tenía que ser derramado, no untado, tenía que ser derramado, pero ya vemos un ejemplo, como dice, mm, mirad cuál bueno, es Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, hablando del aceite de la santa unción, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, tenía que caer, empezaba de la cabeza, escurría por las barbas y hasta el borde de abajo de las vestiduras era caído el aceite en el sacerdote. Entonces, por eso dice, sobre carne de hombre no lo untarás. Untar no es lo mismo que derramar. Untar es nomás como si fuera una pomada, una crema. No, tenía que ser derramado de la cabeza. Entonces, esto solamente lo tenían, no lo tenía el vecino de la tienda, no lo vendían en una fábrica, no. Solamente lo tenían los sacerdotes y ellos eran los indicados para formar la composición y tenerlo, y solamente ellos lo tenían. Entonces, eh, una pregunta antes de seguir leyendo. ¿Qué más se tenía que ungir con el aceite de la santa unción? Alguien que me conteste. Ya vimos los utensilios, los objetos del templo, ya miramos esto, hasta el altar, el altar, ya miramos el arca del testimonio, todo se tenía que ungir para que fuera santificado. Y ya miramos que a Aarón como sacerdote y a sus hijos, ¿qué más se tenía que ungir con el aceite de la santa unción? ¿Alguien me puede decir? Porque dijo una palabra sobre carne de extraño, sobre gente extraña, no vas a ungir. O sea, no tenía que ser puesta en cualquier persona. Tenía exactamente para dónde era el aceite de la santa unción. No dan todavía. Mm, bueno, Amén. serían reyes. Amén. ¿Y quién más? Y acuérdese que no era untado, era derramado. Todo, hasta que cayera hasta abajo. Hasta abajo caía. Así Dios le dijo a Samuel. Samuel era sacerdote y era profeta. Ve y úngeme a un varón que es conforme a mi corazón. Y ya dijo, úngeme a David. Y David fue ungido por rey. Y él tuvo la unción santa de Dios. Y era santo porque lo que tocaba ese aceite ya era santificado. Entonces, ¿a quién más? ¿A quién más? Ya hablamos que los sacerdotes y los reyes. ¿A quién más?
Porque si dijo que sobre extraño, entonces él te está diciendo a quiénes son los que tienes que ungir. Entonces, sobre extraño no era el que iba pasando, no era el que te caía bien, no era el que iba, el carpintero no era eso, tenía que ser alguien en especial. Entonces, aquí ya llevamos que mira, vámonos rápidamente en Primera de Reyes 19:15. Muy bien. El Señor le habló al profeta Elías. Y Elías dice sentido un vivo celo porque no han seguido tu alianza y todo, y me siento solo, y luego buscan para matarme, y empieza como a clamar a Dios. Entonces dice Primera Reyes eh, 20:15. Nomás para que se dé una idea, sin darnos cuenta, estamos aprendiendo otra cosa aquí. Mire bien, el 15. A ver si es el 15. Sí, dice. Y díjole Jehová, le dijo a Elías, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto. Acuérdese que Jezabel lo andaba buscando para matarlo. Y él estaba pues afligido por el desierto de Damasco. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Se tenía que ungir al rey de Siria, que era agradable ante Dios. O sea, era agradable ante Dios este rey. ¿Y a quién más? Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Entonces ahí está acertando lo que dijo el hermano Josué, que tiene que ser sobre reyes. Y ya miramos que a David lo ungieron, al rey Saúl, o sea, cada rey tenía que ser ungido. Entonces, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, ahí va el otro, y a Eliseo, hijo de Zapa, Zapat, de Abelmeula ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Entonces, ¿a quién también ungía? En este caso miramos que a un profeta, a Eliseo. O sea, úngeme a Eliseo para que sea profeta en lugar de ti. Entonces, se ungió rey, en este momento se ungió reyes, gobernadores, y vamos a, sí, rey, y vamos a mirar también que un profeta, a Eliseo, se ungió para que fuese profeta en lugar de Elías. Entonces, esta era la función del aceite de la santa unción, que los santificaba, los consagraba para un ministerio a lo que Dios los había llamado. Entonces, queda bien claro esto. Ahora, para que vean, les hago una pregunta. ¿Quiénes eran los que tenían que tener el aceite de la santa unción o quiénes lo preparaban? Nadie sabe. Lo dije empezando, ¿eh? Los sacerdotes. Los sacerdotes, porque Moisés era sacerdote también. Entonces le di los sacerdotes porque era algo santo y ellos tenían cargo de todo lo que era santo, todo lo que era de Dios, el ministrar ahí. Entonces eran los sacerdotes lo que lo tenían que hacer las medidas, obedecer y ellos tenían, por eso le dijo el Señor a Samuel el profeta, que venía siendo sacerdote, llena tu cuerno y ve, unge a David. Entonces, hermano, ellos tenían acceso. Pues para que se den cuenta, hermano. En este caso, le dijo Elías. Y quizás usted no se ha dado cuenta, pero Elías venía siendo de linaje sacerdotal. Esta es una base bien clara. Le dijo Elías, ve y unge. Por si, no es el tema, pero por si se les hace poca información, todavía va la otra. Que nadie podía ofrecer holocaustos a Dios, tenía que ser un sacerdote. Y Elías, cuando retó a los profetas Baales, él levantó el altar y él ofreció el sacrificio. Solamente los sacerdotes. Por eso el rey Saúl perdió el reinado y Dios lo castigó porque hizo algo que no le correspondía a él. Era exclusivo de sacerdotes. Entonces Elías, en este caso, Dios lo manda a que unja. Esta es la base que nos habla de que era del linaje sacerdotal, el profeta Elías. Quizás a lo mejor no lo habían mirado. Entonces ya miramos esto. Esto era, en esto me baso lo que dijo Josué. Era algo del Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento las costumbres era que también había aceite para los enfermos. Ahora sí, vamos a contestar la respuesta, la primera pregunta que hice y que contestó Josué.
Mateo, Marcos 6:13. Marcos 6:13. Dice, y echaban fuera muchos demonios los apóstoles cuando el Señor le mandó, y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Cuatro tipos de aceite. ¿De cuál aceite usarían los apóstoles para los enfermos? ¿Cuál era? Dicen, Esto es muy importante, esta respuesta, ¿eh? Porque sí, aquí me está diciendo que los apóstoles, dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos, ¿qué? Entonces, ¿qué aceite usaban ellos? ¿Qué aceite usaron en esa ocasión? No sé si el aceite curativo se llama. Ese, el aceite para los enfermos, porque no podían usar el aceite de la santa unción, porque no podías hacerlo sobre extraños. El aceite de la santa unción era exclusivo para sacerdotes, para reyes y para profetas. No era para, para extraños. Entonces, ¿qué aceite habrían usado ahí los apóstoles? Que ellos no eran ni sacerdotes. Entonces, era aceite para enfermos. El aceite que usó el samaritano que le dio a aquella persona que lo habían golpeado era el mismo aceite que cualquier persona podía tener uso de él, el aceite curativo. Cualquier persona lo podía tener. Entonces, así lo miramos, que había gente con llagas, con lo que sea, y la costumbre de Israel, como dijo el hermano Josué, costumbre del Antiguo Testamento que se les ponía aceite. Entonces, y ellos le ponían a la gente. Entonces, vamos a mirar este. Esto ya quedó claro esto. Entonces, estamos mirando que el aceite de la santa unción no se toca, solamente los tienen sacerdotes y es para ello nada más. Entonces, costumbres israelitas que se usaban y fue una de las respuestas muy claras que dio Josué. Muy bien, si ustedes se fijan en el pueblo de Israel había ciertas costumbres. Entonces, eh, mire bien, Santiago, donde dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, aunque no con aceite, que es Jacobo, mm, traían las costumbres todavía de Israel, pues, de los judíos, de eso, del aceites de enfermos y todo, podemos mirarlo así. Entonces, para ver una de las respuestas, Santiago capítulo 1, versículo 1, Jacobo, mire, que fue el que puso, si alguno está enfermo, llame a los enfermos, llame a los así de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite. Entonces, de ahí muchos ahí se agarran, que viene cayendo igual a la respuesta que dio Josué del primero, que está muy, muy acertada. No fue aceite de la santa, no se está hablando aceite de la santa unción ahí. Está hablando para enfermos. Entonces, era una costumbre. Entonces, versículo 1, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién escribió esta carta? A las 12 tribus que están esparcidas. Salud. A los judíos, a los israelitas, las 12 tribus nada más, a los que tenían ese tipo de costumbres. Por eso lo menciona. Entonces, era una costumbre que se usaba en el Antiguo Testamento y ellos aún ahí se mira como que se usa así como un hábito, pero es un aceite que lo usan como medicinal. Vamos a verlo así. Pero realmente ahí ya miramos que ya entramos en la gracia y realmente no se le está dando el atributo al aceite. Por eso dice la oración, la oración, vamos a mirarlo rápidamente otra vez. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, está hablando si alguno está enfermo y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará si estuviera en pecados y le serán, dice, si estuviera en pecados, le serán perdonados. Entonces, la oración de fe salvará al enfermo. Pues ya miramos esto. Que eran costumbres de Israel que se usaban, hermano, el aceite para enfermos y todo, pero no es un mandamiento doctrinal que tenga que hacerse porque solamente así Dios va a escuchar la oración. No se está hablando de eso así. Por eso leí Santiago 1. ¿A quién se dirigió?
Pero también vamos a mirar rápidamente. eh, ya miramos el curativo de la lámpara, ya miramos para los reyes, ya miramos todo esto. Ahora sí, vamos, vamos a ver si usted necesita aceite cuando pasa a orar. En la gracia no ocupamos aceite, hermano. Segunda de Corintios 1:21. Mire lo que dice. Dice, y el que nos confirma con vosotros, ¿quién es? Vuelvo a leer, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿quién es? Dios. Dios es el que nos ungió. Entonces, se está hablando, dice, se está hablando del Espíritu Santo. Usted puede leer más abajo también, pero nomás estoy hablando rápido. La unción que nosotros tenemos es cuando recibimos el Espíritu Santo. Es la unción, no es algo material. Y vamos a mirar otra parte, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Este aceite viene representando el Espíritu Santo de Dios con el cual somos ungidos cuando el Señor nos sella. ¿Por qué, hermano? Porque nos ha ungido y como dice en Apocalipsis, porque somos sacerdotes del Señor. Somos linaje escogido en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Entonces, este aceite que toca, hermano, nos santifica, que es el aceite, no es ese material ya, porque ese era solamente en la ley. Se acabaron ya los sacerdotes, ya se acabó el ministerio de la ley, entramos al de la gracia, ya nos están poniendo, según los levitas, ya entró la gracia a gentiles, entonces tenemos un solo sacerdote que es Cristo Jesús, y nosotros dice que nos ha puesto como sacerdotes, entonces tenemos nosotros que tener una unción, y la unción es el Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20. Dice así, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿De qué unción está hablando aquí? Del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo en fuego. De esa unción es la que está hablando. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, somos ungidos de parte del Señor. Esa es la santa unción de Dios. Y nos brincamos al versículo 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido, ¿de quién la recibimos? De Él. Dice, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe más como la unción misma os enseña de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como Él os ha enseñado, perseveraré en Él. Entonces, ya entendemos esto, que ya estamos en la gracia, que ya no se usa el aceite material, la unción, ya no la da el pastor ni el ministro, la unción es la que Cristo nos da a nosotros, que es el Espíritu Santo cuando se derrama en nuestras vidas. Ese es el aceite espiritual. Entonces, ¿habrá algo que pueda sustituir al Espíritu Santo en estos días? No, no puede haber. No hay necesidad, porque el Espíritu Santo viene siendo más que todo eso, que un aceite material. Entonces, para que mire por qué nosotros cuando pasamos a orar no andamos poniendo aceite. Entonces, la pregunta es, si vas a una doctrina y ponen aceite, ¿qué aceite están poniendo? Si es el de la santa unción, si es el de los 5 tipos de ingredientes, si tiene la medida. Otra, ¿por qué lo untan? Si es pecado. Dice que no tienes que untarlo sobre carne. ¿Por qué mejor no lo derraman todo? Bueno, le podrán contestar, no, es el aceite para que sanen los enfermos. Pues sabe una cosa, que a todos les ponen aceite. ¿Será posible que todos los que pasan adelante están enfermos? Si usted va de visita y pasa adelante del altar, a usted le van a poner, aunque usted vaya bien sano. Entonces pregunte, ¿qué es aceite estás poniendo? ¿En la santa unción? Sí,
Sí tiene los ingredientes que dice. Sí es. No, es el de los enfermos. Pero se supone que solamente se ponen las llagas en los que están enfermos, y moretes y todo eso. ¿Por qué a todos los que pasan las ponen? O sea, todos están enfermos. Entonces, miremos qué tipo de... Entonces, está bien claro esto y por eso nosotros en nuestra iglesia no, pues realmente no es que sea nuestra iglesia, sino que la palabra de Dios no nos está autorizando, hermano, que se use el aceite material. Estamos en el ministerio del Espíritu y las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente, como dice la palabra del Señor. Entonces, ¿queda entendido esto, hermanos? Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿vas a por algún lo que sea, porque no debiéramos de ir, hermano? A lo claro no debemos de ir. Pero por alguna razón que usted esté ahí, le llegan a poner, pregunte, ¿qué aceite me pusiste? No, pues el de la Santa Unción. ¿Tiene los ingredientes que es? Exactamente lo que es. ¿Por qué me lo untaste? Dice que tiene que ser derramado. Oh, no, es el de los enfermos. Pues yo no estoy enfermo, ¿por qué me lo pusiste? O sea, para que vea esto, pues. Entonces, pues ya lo toman así, pero no, nosotros no. Nosotros clamamos al Señor y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Ha sabido usted de enfermos en la iglesia que hayan sanado? Que usted haya escuchado, que su papá le platicó, su mamá, su abuelita, algún testimonio que haya sabido. ¿Alguno de ustedes? Yo en una ocasión de joven tenía una migraña horrible, empezaba a mirar oscuro y quería me sentía como queriendo vomitar, no podía ver la luz, me tiraba todo el día en la cama, empezaba a ver nublado y como oscuro, algo horrible, horrible. Y era una confraternidad en el DF y el hermano estaba predicando, un hermano. Y yo me acordé, pero dije, el hermano pues está predicando, ni modo que le diga que deje de predicar para que me imponga las manos. Y al final de cuentas dije, pues realmente si él impone las manos, no es él el que va a sanar, va a ser Dios. Y me hinqué en ese rato, hermano, me hinqué. Y yo me enfermaba bien feo. Y yo le dije, Señor, vengo a una confraternidad, caminé 8 horas para llegar aquí, para estar todo el día tirado en la cama y no poder estar en las actividades de la iglesia, ni cultos, ni nada. Te pido que tengas misericordia y que me sanes. Exactamente, todavía no acababa ni de estar lo que estaba pidiendo y se me quitó así. Y hasta la fecha nunca me volvió a dar. Nunca me ha volvido a dar eso. Y no es que se me quitó, Dios me lo quitó. Ocupé aceite, que me pusieran aceite para que sanase. La oración de fe salvará al enfermo. Para que vea, hermano, que eso no está entrando en la gracia del aceite, lo material no está entrando. Es Dios el que hace las sanidades. Y si usted pregunta, hermanos, muchos han tenido sanidades y es eso también. Yo les digo que yo cuando iba en autobús y voy leyendo, me mareo y me vomito. Y le pedí a Dios, le dije, Señor, haz que cuando yo lea la Biblia, que no me maree. Y todavía puedo ir en un carro yo, hasta 3 horas lo he hecho, 4 horas, inclinado leyendo la Biblia y no me mareo nada. Pero si leo otra cosa, sí me mareo. Entonces, en cierta manera estoy diciendo, Dios me sanó. Pero ¿qué ocupé? Aceite, no hubo aceite. La oración de fe salvará al enfermo. Entonces, ¿cuántos testimonios han visto ustedes de esto? Entonces, no hay aceite ahorita es Dios. Tenemos la unción y el aceite que venía representando que ungía a los reyes, a los sacerdotes, como dice en Apocalipsis, porque somos reyes y sacerdotes del Señor. Es el aceite de la santa unción, el Espíritu Santo de Dios. Ese aceite es el que viene profetizando, el que viene hablando. Es el aceite. Pues esta es alguna pregunta, ¿tiene alguna pregunta? ¿Es todo, hermano? Una pregunta, jóvenes. Dudas. ¿Todo entendido? Amén. Amén, pues, si ya terminamos, pues vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios. Y como siempre, después si se quieren quedar,
Vamos a tener pues a veces nomás platicamos y también les quería preguntar como qué es algo más que quisieran como escuchar o sí, pues un tema por nuestros próximos estudios. Pero vamos a orar. Amén, Dios los bendiga. Me bendiga.